Estamos acá con Ricardo Antonovic, psicólogo deportólogo de Argentina, y bueno, nos va a contar un poquito su historia con el deporte. ¿Cómo estás, Ricky? Buenos días, un gusto participar de estas reflexiones. Bueno, ¿cómo es el trato con un niño en el fútbol infantil? Bueno, me tocó en principio ser uno de los que inició la psicología del deporte en Argentina. Trabajé en muchos clubes de fútbol. El trabajo específicamente con un niño, por el tiempo que tenemos, es bueno, importantísimo trabajar con la familia, trabajar con los técnicos y trabajar con el contexto en donde este niño se desarrolla, ¿no? Porque hay muchas cuestiones que tienen que ver con la historia de un niño jugando al fútbol, ¿no? Claro, en edad escolar y que se incorpora a ese mundo. Claro, en principio lo que tenemos que observar que este niño, el fútbol es un show, un deporte, pero fundamentalmente un negocio. La cuestión es que estos niños no se transformen en un objeto del mercado Sí, y una que mercancía. solo vayan a jugar porque representan algo para alguien, no un dinero, un negocio y bueno, y su vida personal queda al margen. Un psicólogo está para ayudarlos también a todos a sacar a ese niño de ese lugar de objeto y ponerlo en el lugar que corresponda, que se pueda divertir jugando al fútbol. Justamente yendo a ese momento, existe la presión que reciben por ser jugadores de fútbol y vos tenías una anécdota referida a la prueba de un jugador que te marcó mucho. Sí, me marcó un chico que fue a dar una prueba, no quedó y bueno, caminó unas cuadras, se arrojó bajo el tren y se suicidó, ¿no? Entonces me pareció fundamental la contención de estos chicos que van con esa ilusión y justamente el duelo se refiere a una pérdida, ¿no? Y bueno, perdió esa ilusión en ese momento este chico y bueno, al final fue trágico. Esas son las cosas que hay que prevenir. Por otro lado, ¿cómo está esa relación del juvenil, pasando ya del infantil al juvenil, en la pensión, en el trato con su primer representante, su primer contrato, el ser el modo de sostén familiar? ¿Cómo es el trabajo en una pensión? ¿Qué te encontrás ahí adentro? Bueno, los chicos son muy chiquitos, los que entran a la pensión, hay muchos chicos que vienen del interior, que empiezan sus primeros amigos ahí en la pensión, su alejamiento de su familia, Desarraigo. ese desarraigo, ese desamparo, más que desarraigo, ¿no? Algunos sienten el desamparo porque hay padres que no pueden venirlos a ver porque económicamente, si los representantes no le pagan los pasajes, no pueden. Entonces, bueno, ahí empieza, nosotros trabajamos también para que los chicos estudien, tengan eh, vayan al colegio, terminen el secundario, y eso se logró. Creo que ahora en las pensiones es obligatorio en los chicos que terminen el secundario. Y es muy importante. Hoy también el tema de la tecnología, si bien los incluye, los anula mucho porque están padeciendo una adicción a las pantallas muy importante debido a la cantidad de horas que ellos están solos, que Bueno, pasan mucho eso tiempo también muerto. depende de los límites y de lo que pueda aportar la gente que trabaja en las pensiones, ¿no? Los cuidadores, los docentes, hasta la gente que hace la comida. Claro. A veces establece una relación materna o paterna en relación a su alimentación, ¿no? Por eso es importantísimo este, el trabajo que también se hace en las pensiones con la contención de estos chicos. Sí, yo siempre fui partidario de no tener gran cantidad de chicos cautivos en la pensión y que sí puedan participar en diferentes torneos. Si no juegan AFA, que jueguen alguna de las dos ligas paralelas y el chico el fin de semana está participando, porque si no termina siendo una tortura para ese chico que no es convocado en la ilusión entre los 17 que van a jugar AFA y queda esperando toda la semana y entren y se le hace tedioso y no lo convocan y no sale, no juega y bueno, y ahí terminan estando los grandes problemas psicológicos. ¿Qué opinas con respecto a eso?
Bueno, la pensión es un tema, yo cuando estuve en la pensión que trabajé, después trabajé con equipos de fútbol, fue en Independiente, había una psicóloga en ese momento que trabajaba específicamente en la pensión, teníamos charlas permanentes, yo trabajaba con las inferiores, eh, fue un equipo eh, muy organizado, Interdisciplinario, porque estaban fue todos. interdisciplinario, los que en ese momento conducían, bueno, tuvimos todo el apoyo eh, y tuve una sensibilidad de, de la persona que estaba a cargo de esa, en ese momento de la pensión que sinceramente también me quedó un buen recuerdo, ¿no? Y ahora yendo un poquito al tema del primer contrato, esa relación que empieza a tener un niño con el padre, que el niño empieza a ser el sustento del padre y de toda una familia. Bueno, hay chicos que hacen sus primeros contratos, en general son más importantes los aportes de la gente que está a cargo de esos chicos, de los representantes, que de los sueldos que gana en los clubes, ¿no? Los representantes ponen mucho dinero porque, bueno, después en algún momento también, bueno, lo invierten, en general lo recuperan porque no eligen a cualquier chico. Bueno, el problema es que no tomen a este chico, como dijimos antes, como un objeto de un mercado, ¿no? Que sea solamente eso. El problema de los padres, fíjate que en general los padres dejan de trabajar y se hacen representantes de los chicos, ¿no? Entonces es como que se invertiría la relación familiar. Los chicos pasan a ser los que mantienen una familia, que deberían ser el padre y la madre, ¿no? Se invierte ese concepto de familia y bueno, los chicos tienen también algunos esa responsabilidad que tuve algunos que mantenían hasta 13 personas en su casa, ¿no? Con su sueldo. Y sí pasa, yo lo hablé el otro día con un ex jugador de fútbol y me decía que él pasó a ser el padre de sus padres, comprar la casa, comprar el auto, que dejen de trabajar y me dejó muy marcado, me dice, cuando le dije, papá, van a vivir conmigo, quédense tranquilo, dejen de trabajar, vení que yo te ayudo, dice, me terminé tirando tierra solo, porque después me quedé toda la vida al frente de la familia Sí, sí. y terminó siendo esclavo de sus propias palabras. Porque uno puede ayudar hasta un lugar, después viene la vida personal, vos formas tu familia, tus cosas, y bueno, si no tenés la suerte de facturar mucho, se hace difícil después quitar esos hábitos. Sí, hay muchos jugadores que terminan este, en la ruina, ¿no? Y Gastan todo su dinero. Bueno, muchos deportistas, ¿no? muchos deportes. Boxeadores que ganan fortuna, pero ganan mucho, mucho dinero y después, o los representantes se llevan todo su dinero. eh, este, Es muy difícil. Dentro del fútbol el dinero es una cosa importante y hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Sí, Bueno, una de las funciones de un psicólogo dentro de un plantel de fútbol, también poder orientar a estas familias para que todo ese esfuerzo que hagan les permita ser un poquito más felices en la vida, ¿no? y ese es el fundamento. Bueno, Ricky, ¿cómo es pasando ya al fútbol profesional el manejo de un jugador de la B? Un jugador de la B que no es tan trascendente ni gana tanto dinero. ¿Qué rol tiene? Hay muchos que también trabajan paralelamente a, a su función de Sí, según jugador, en qué según equipo, el equipo. pero el problema del jugador, de todo jugador, es algunos que juegan por el deseo de jugar y otros juegan por interés, ¿no? Si un jugador de cualquier equipo de la B o de la C o del ascenso juega porque es hincha de ese equipo, seguramente va a ir con esa ilusión y va a ser hermosísimo jugar en el club en el cual es hincha. El problema es que cuando estos jugadores tienen que ir a jugar para ganarse el pan de cada día, ¿no? Ahí ya se complica Es un otra poco la más. relación. ¿Cómo se maneja la presión? Bueno, la presión hay jugadores, no hay que tenerle miedo a la presión, hay jugadores que rinden
mucho más Bajo bajo presión. presión y otros la presión los inhibe. Entonces depende de cada jugador. Pero hay jugadores que necesitan, o técnicos o gente que trabaja en el fútbol, que necesita esa presión como para rendir. Bueno, no hay que sacarle esa presión porque conduciríamos a lo peor de... Sí, es una falta de motivación. Yo me encanta jugar las finales, cuanto más me putean, mejor juego, me su... ponen, y bueno, a mí me pasa eso, a otros les pasa que lo inhibe. ¿Cómo se trabaja con alguien que lo inhibe? ¿Tiene que pedir ayuda o vos lo ves que está inhibido y le decís te pasa algo? O sea, el bajo rendimiento. Bueno, hay que Y, ver lo que hay. Una cosa es percibir la inhibición y exactamente. otra cosa es que relate un jugador de fútbol que está inhibido. Justamente, si hay un profesional que el jugador le pueda contar de por qué sus inhibiciones, bueno, eso sería bárbaro para ese jugador. Bueno, El problema es pero cuando no hay. claro, pero el tema es que como vos como profesional integrante de un cuerpo técnico, creo que el gran secreto es que el plantel confíe en vos y te venga a utilizar tu saber como herramienta de uso para que ellos rindan mejor. Se Sí, tienen que yo acercar. sinceramente tengo algo que agradezco a mi profesión y a mí también, que siempre me llevé bien con todos los jugadores de todos los planteles, ¿no? Yo respeté fundamentalmente los espacios, los lugares, nunca me metí a comentar ni a hacer comentarios acerca de ninguno, excepto esperé que cada jugador que tenga problemas o algún sufrimiento me convoque para poder hablar de eso que le Y pasaba. Pero trabajarlo. nunca me metí en la vida de nadie, considero que no corresponde, ni tampoco es eficaz. Yo siempre estuve ahí. El que vino y me dijo, mira Ricardo, necesito charlar con vos, bueno, Ahí vas en estuve busca de ahí la solución. presente, ¿no? Y relación con el técnico, ¿qué tipo de relación tiene? ¿O hubo técnicos que se acercaron con problemas personales mientras estaban laburando y Exacto, los sí, pudiste sí, ayudar? esto es interesante también. Hubo técnicos que también me consultaron Porque un ejemplo, por sus problemas, dirigiendo te separás, se claro. te muere un hijo, O, o te fundís, y vos vas angustiado a tu trabajo. o que, bueno, los técnicos tienen problemas como cualquiera de Claro, nosotros, ¿no? sí. Pero hubo técnicos bueno, siempre charlamos con los técnicos de cómo estaban, de cómo se sentían en el equipo, cómo veía el equipo. Jamás siempre tuve como prioricé nunca jamás hablar con ningún técnico de la intimidad de cada jugador. Y eso fue respetado por los jugadores hacia mí, ¿no? Y de los técnicos también. Nunca jamás hablé de un jugador con el técnico. Eso, el problema del técnico, Está bien, elegir. en el medio vos no asesorás ni ejercés el poder de tener información para dársela al técnico, pero el técnico para con vos, cuando tiene un problema, se acercaba también y Ah, pedía ayuda. muchos técnicos, bueno, eso que también es un mito, que la charla técnica, el vestuario, eh, hay muchos técnicos, estoy hablando de primer Sí, nivel, me decían, Ricardo, ¿podés estar eh, en la charla técnica? Porque si quiero ver cómo me expreso con los jugadores, para ver claro, si me comprenden, ¿no? muy bien, Y entonces me pareció sumamente importante y bueno, los jugadores también me lo permitieron, claro. ¿no? Porque es un lugar, bueno, Muy íntimo. muy íntimo, o sea que tuve esa experiencia de haber vivido bastantes veces con esas charlas previas y me quedó una experiencia que, bueno, la fui re- transformando en cada lugar donde estuve, ¿no? Muy bien. Y después, el post del jugador, cuando está viendo que ya llega al final de su carrera y se le acerca al final, se los arma psicológicamente. Hay tipos que están predispuestos de otra manera, ¿no? Llegan salvados y no piensan, viste, se termina la etapa, pero hay otros que no es el dinero, no es la carrera, sino es como que se le termina el mundo por dejar de jugar. Sí, algunos no, ¿no? Porque la mayoría ahora ya no, la mayoría ahora porque estudia, Tienen otra ahora cultura. es obligatorio terminar el secundario, entonces eligen alguna carrera corta o los deportistas de todos niveles tienen una carrera
les permite o algunos invierten su Reinsertarse dinero rápidamente. para una salida laboral, ya hay más herramientas, tienen mucho, no son los jugadores actuales los mismos que los jugadores de hace 40 años, ¿no? Antes se jugaba como el potrero, aún jugando en primera, pero bueno, hubo pocos jugadores que trascendieron y que hicieron una diferencia. Ahora está el mercado que también pueden emigrar al exterior, eh, pueden estudiar, tienen ahí un montón de posibilidades. No olvidemos que los jugadores de fútbol terminan o culminan su carrera siendo Jóvenes, muy jóvenes, ¿no? claro, y ese es uno de los temas en la inserción a la nueva vida, porque se encuentran un vacío que no saben cómo ubicarse. Lo que pasa que también el que tuvo la suerte de ser vendido afuera vive otra cultura, se educa, ve otro mundo. El problema es cuando quedan los muchachos acá, se le termina y tuvieron experiencias que se le acercaron los malvivientes y los fundieron, les pidieron para edificios, les pidieron para hacer negocios, los cagaron mientras ellos están jugando dentro de una cancha de fútbol. Y claro, cuando salen a la vida, jóvenes tienen temor de reinvertir o hacer algún negocio porque ya los cagaron mientras estaban adentro de la cancha. Bueno, pero no olvidemos una cosa importante, ¿no? Que es importante el vacío. La vida es un vacío. Desde que uno nace hasta que muere, la vida es un vacío que cada uno la va llenando con las herramientas o con lo que tiene. Los jugadores también después, si se les produce un vacío, es lo que mejor les puede pasar, porque ahí tienen que detenerse a pensar cómo van a llenar ese vacío de su vida. El problema es cuando ese vacío no existe y queda todo ese recuerdo o ese mal recuerdo de haber terminado con su carrera y no producir ese vacío que le va a permitir empezar a llenarlo con nuevas cosas para vivir una vida mejor, ¿no? Ahí está. Eso es Entonces, fundamental. entonces, bueno, tenemos que, te tiene que producir ese vacío para irlo llenando con otras cosas. Bueno, yo quiero decirte algo acá frente a las cámaras. Me estoy recibiendo licenciado en periodismo ahora 15 días. Me llevó mucho tiempo estudiar porque de adulto, trabajando, uno estudia de otra manera, fui haciendo de dos materias. Y quiero contar la anécdota acá con vos. Te estoy muy agradecido que me hayas guiado en ese momento. Fuimos a dar una charla, bueno, hicimos un curso muy importante en la UCA, qué sé yo, fueron 2 años, y cuando yo salía, recuerdo que íbamos caminando, no estás contento, que hablamos, que esto, que lo otro, una linda entrevista nos habían hecho, y yo te dije, no me siento bien porque yo no terminé mis estudios. Y vos me miraste y me dijiste muy tranquilamente, ¿y por qué no lo haces ahora? Y bueno, retomé, empecé, y bueno, estuve en la universidad, y hoy me estoy recibiendo licenciado en periodismo, ya está, pasó la carrera, es muy importante sentirte útil y que vos podés, y fue como reescribir dentro de mi propia historia otra etapa y cubrir ese vacío que en algún momento me tocó al empezar a alejarme del fútbol y empezar a vivir otra vida. Así que bueno, tu sugerencia fue muy gratificante para mí, te voy a estar siempre agradecido por ese gran consejo de amigo y de profesional. Bueno, para mí es gratificante tu reconocimiento y el esfuerzo lo hiciste vos, ¿no? Yo solamente, eh, como, como ya nos conocíamos, te traté de dar mi opinión acerca de lo mejor para tu vida. Y bueno, si vos crees que con el periodismo lograste llenar ese vacío que te va a dar un poco más de felicidad, ya está, ¿no? Ya está, y esa es la idea de esto, tratar de vivir bien y ser feliz en el día a día. Y que todos los chicos sepan que, bueno, no se llega, generalmente es una carrera muy difícil, es muy lindo llegar, digamos, para redondear las frases, no se llega sin esfuerzo. Es muy lindo llegar, pero ser consciente de cada etapa e ir viendo en la vivencia que uno va teniendo en ese recorrido de ir rodeándose de buena gente y buenas experiencias para ser feliz. Fundamentalmente el deporte en la vida y todo lo que uno hace es para ser feliz. Exactamente, exactamente. Bueno, me alegro enormemente que no me cabe duda que vas a ser un excelente, que ya empezaste a ser un excelente periodista, no me cabe duda, ya tenés un montón de años de experiencia, sos una buena persona,
Entonces, yo creo que vas a lograr transmitir, que es la función del periodismo, transmitir aquellas cosas que suceden en la realidad y que la gente las pueda entender y que las pueda analizar, ¿no? Claro. No que sean cosas tan chocantes que a veces la gente queda paralizada con lo que se dice del periodismo, ¿no? Y es una Entonces, realidad. que Es una pueda analizar las cosas y que pueda, eh, bueno, Y nosotros decimos ver la otra parte del fútbol, que es todo esto que no se ve detrás de una cancha, solo es- se ve la pelotita que corre en la tele. exactamente, bueno, tiene sus cosas lindas, también es un trabajo, para mí fue un trabajo, para mí también fue un gusto, me dio un gusto haber trabajado en el fútbol y sigo atendiendo igual, de todas maneras, mi consultorio jugadores de primera, ¿no? Eh, va, no descalifico a los que no son de primera, Claro. pero quiero decir, bueno, que estoy atiendo jugadores de fútbol que están jugando en primera y, bueno, están cerca de llegar a una selección, ¿no? Y bueno, eso es muy importante. Bueno, Ricky, gracias por la nota, que Dios te bendiga. Abrazo Bueno, de amigo. Muchas bueno, gracias por recibirnos en tu casa. lo mejor y espero, bueno, que pueda esto serle útil a algunas cuestiones que planteamos acá para la gente y que, bueno, que los psicólogos son importantes no solo en los planteles, sino en la vida, En ¿no? la vida. Bueno, muchas gracias, Ricky. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.